Muy buenos días tengan cada uno de ustedes esta mañana, 31 de mayo, último día del mes. Iniciamos ya prácticamente la mitad del año 2024. ¿Cuánto tiempo hemos perdido en estos prácticamente 6 meses? 5 meses que se avanzaron, un mes más para los 6 meses del año. Tiempo de reflexionar, que sea el inicio de este tiempo, de este nuevo tiempo de reflexión. Hoy con una palabra para el Espíritu, les saluda Jenny y venimos hablando de la sobriedad y cómo de diferente manera la palabra de Dios nos invita a hacerlo. Y cuando ustedes encuentren una palabra que les enseñe porque escrito está en la Biblia, es porque Dios le está mandando a que lo cumpla, a que lo obedezca. Por ello debemos ser sobrios para entender la voluntad de Dios y cuál es el mandato que requerimos obedecer para ser agradables ante sus ojos. Una de las cosas que Dios nos demanda hacer es a estar sobrios. Y nos preguntamos, ¿sobrios para qué? Bueno, miremos el siguiente versículo bíblico, lo que nos enseña. Y hoy el devocional lo he llamado esfuércense y sean valientes. Valientes para tomar decisiones, para ser determinantes. Valientes para reconocer que en la palabra hay tanto que obedecer, pero que necesita de su valentía para hacerlo. La palabra que hoy nos respalda está en 2 de Pedro 1, versículos del 5 al 7. Dice la palabra, precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. ¡Wow! Qué interesante, qué importante, qué valioso es reconocer que en esa palabra, en esa Biblia hay tanto por hacer, pero que nosotros hemos estado de necios y testarudos, hemos estado enceguecidos. Miren, es interesante cómo Pedro, un hombre que había sido conocido por su impulsividad, en estos versos nos muestre un enfoque disciplinado para que podamos crecer espiritualmente. Si Pedro, una vez que fue un pescador impulsivo, ¿cómo podría llegar a convertirse en un hombre piadoso y disciplinado? Entonces, cualquiera puede hacerlo, porque tenemos un ejemplo a nivel de la Biblia. Y pues sí, una de las cosas que debemos hacer es dejar fluir, esforzarnos por dejarnos transformar. No es fácil tal vez decirlo y hacerlo, pero si hay una cosa, yo lo viví. No es fácil aceptar el plan de Dios, pero para cumplir ese propósito que tenemos fijado desde antes de nacer, que hemos sido apartados, es necesario dejarnos guiar por la presencia del Espíritu para dar frutos, para que esas cualidades
que deben crecer en nosotros como resultado del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo sea el carácter, el resultado de conocerlo, hecho en cada uno de nosotros. Y como lo dice en este versículo, Pedro aquí nos está diciendo, debido a que Dios nos ha impartido nueva vida y riquezas espirituales en Cristo, pues debemos ser diligentes para poder crecer en la piedad, en la devoción, en el afecto fraternal. Al mirar estos versículos, nosotros podemos ver que Pedro nos dijo que cuando creímos en Jesucristo como Salvador y Señor, entonces hemos recibido su divino poder, el que nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida, al dominio propio, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia, y que a través de la gloria y de la perfección moral de Cristo, Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que podamos participar de su naturaleza divina. ¿Por qué? Porque hemos escapado a la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Necesitamos entender que antes de que Dios nos impartiera nuestra vida, estábamos ya muertos en nuestros delitos y pecados. Que cuando hemos aprendido a confiar en Cristo como nuestro Salvador y Señor, es porque vamos enfocados, nos hemos esforzado a cumplir con ese logro, con ese llamado, porque Dios misericordiosamente abrió nuestros ojos de la ceguera espiritual. ¿A través de qué? De su Santo Espíritu. Y lo dice otra palabra en 2 Timoteo 1:7. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es una poderosa afirmación de la naturaleza del Espíritu de Dios. Ha dado a cada uno de los creyentes. Y de acuerdo con esta afirmación, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Lo que en otras palabras podría decir es que Dios no quiere que vivamos con miedo, con incertidumbre, con temor ante los desafíos de la vida. Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. De poder porque es la primera característica mencionada en este versículo, el poder de Dios que ha dado a cada creyente a través de su espíritu. Este no es un poder temporal o mundano, este es un poder espiritual que nos permite enfrentar todos los desafíos de la vida, como con valentía, esforzados, con confianza. El poder del Espíritu de Dios nos permite superar cualquier tipo de situación que para usted crea es imposible. Cuando enfrentamos dificultades en nuestras relaciones interpersonales, por ejemplo, el Espíritu del poder permite que no cedamos ante el odio o ante la ira, sino que podamos enfrentar el conflicto con amor, con una actitud positiva. El espíritu de amor, que es la segunda característica que vemos aquí en este versículo, es porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces, a través de su espíritu, eso debemos entenderlo. Este no es el amor humano ordinario que critica, sino es un amor divino que es incondicional, que es eterno. Es un amor que sobrepasa todo entendimiento, que nos lleva a amarnos a sí mismos y por lo tanto aprender a amar a los demás. Con el espíritu de amor podemos amar a los que nos han herido, a los que nos han dañado y no a hacer mal por mal, sino al contrario, a devolver el bien por el mal, a extender la gracia y el perdón a aquellos que de pronto no lo merecen. Y la tercera característica, el espíritu de dominio propio. El dominio propio se refiere a la habilidad de controlar nuestros pensamientos, nuestras emociones,
nuestros comportamientos. El Espíritu de Dios ayuda a los creyentes a tener un autocontrol, a no esclavizarse por los impulsos y mucho menos por los deseos carnales. Esto significa que podemos resistir la tentación, evitar las malas decisiones, hacer lo correcto, aunque sea difícil. Necesitamos esforzarnos y ser valientes. Recuerde que por medio del Espíritu podemos superar cualquier obstáculo. Así que hoy le estoy invitando a que si no tiene el Espíritu de Dios avivado, gima, clámelo, pídalo. Él vendrá. Podemos amar a los demás de manera incondicional. Podemos tener dominio propio. No endurezcan sus corazones. Hoy les estoy invitando a que reflexionemos si nos hemos esforzado por ser personas diferentes, marcadas en el amor, en la virtud del perdón, de la humildad. Lo está diciendo el versículo. Hoy esfuércense. Y si usted no cree en las capacidades que tiene el Espíritu Santo para guiarlo, para hablar, para pelear por usted, va a seguir viviendo en dificultades diariamente. Vivirá en oscuridad, sin entendimiento, perdiendo cuál es la verdadera esencia de nuestra vida. Así vivirá apartado de la bendición. ¿Saben por qué? Porque usted ha preferido vivir irritado, enojado, en medio de los pleitos. Qué triste es si usted hoy ha identificado que esa es la esencia de su forma de vivir. Pero la verdad es que no podemos comenzar a crecer como creyentes ni como cristianos hasta que no hayamos aceptado esa nueva vida de Dios a través de la fe en su Hijo. Una vida que nos trae, que nos motiva, que nos da el poder para cambiar y crecer espiritualmente. Este es el tiempo donde usted necesita entender que debe llevar una vida piadosa, que hoy sea el día, que usted se esfuerce por entender el misterio de la presencia del Espíritu Santo en su vida, pero lo más importante, que usted sea el reflejo de esa persona transformada por su presencia. Le invito a compartir esta palabra y de paso les pido excusas cuando se me subió el volumen de la canción que hoy nos respaldaba. Bendiciones.